incluso cuarto E. Antes de esto, debemos saber quién fue el responsable de que hoy en día podamos saber y entender algo sobre la genética. Y este es Gregor Mendel. Gregor Mendel fue un monje y científico mejor conocido como el padre de la genética. Nació en 1822 en lo que hoy conocemos como la República Checa. Mendel llevó a cabo experimentos con plantas de guisantes, lo cual lo llevó a comprender más la genética. Incluyó algunos factores como las leyes filiales y el juego de pool. A continuación, mis compañeros le estarán explicando y mostrando los procedimientos que llevó a cabo Mendel. Mi nombre es Albeiri y voy a estar hablando sobre la primera ley de Mendel. Esta es la ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Esta ley nos explica que al cruzar una raza pura de una especie con otro individuo de raza pura de la misma especie, la descendencia de la primera generación filial será fenotípicamente, es decir, físicamente y genotípicamente igual entre sí. La primera ley de Mendel nos dice que cuando cruzamos dos individuos puros para un carácter, los descendientes de la primera generación serán uniformes, es decir, que todos tendrán el mismo fenotipo. Pasamos a la siguiente parte, que es el de los procedimientos para hacer los restos que quedan, o sea, el código de Putnam, características, alelos y cruces. Dice, dos individuos de raza homocigota dominante, A mayúscula y homocigota recesiva, A minúscula, donde la A representa el color amarillo y la A minúscula representa el color verde. Dice, ¿cuál es su proporción fenotípica? Vamos con el primer paso, que es la característica. La característica viene siendo el color que es, por ejemplo, A mayúscula, A minúscula. Al final de cada cuadro de Putnam es que viene el resultado. Y después de cada por ciento es que vas a ver el color, cuál es el dominante y cuál es el recesivo. Cuando tienes A mayúscula y A minúscula, que es heterocigota, viene siendo que el A mayúscula es el dominante y A minúscula es la recesiva. Cuando se juntan los dos, viene siendo el A mayúscula, el color amarillo, A minúscula, el color verde. Esto mismo también pasa con los alelos, que también podía ser plantas altas y plantas enanas, flores rosas, flores blancas. También pueden incluir todos estos tipos en los alelos. También debe tener en cuenta los cruces que vas a realizar. Por ejemplo, en este caso tenemos A dominante, que es A mayúscula, y A minúscula, que es recesiva. También ahí podemos encontrar otros cruces que pueden incluir de más o menos cruces, pero en este caso nada más tenemos que son dos de cada una, que son A mayúscula y A minúscula. También que el resultado sería A mayúscula y A minúscula, que es A color amarilla y pasamos a lo que es minúscula, el cuadro de Putnam, donde tenemos que el individuo A mayúscula solo puede producir gametos con el alelo A mayúscula, mientras que el individuo A minúscula solo puede reproducir gametos con el alelo A minúscula. Descendencia. Al cruzar, todas las crías heredan
heredan un alelo, o sea, A mayúscula del primer progenitor y un alelo del segundo. Por lo tanto, todos serán heterocigotas A mayúscula, A minúscula. Cuando terminemos de cruzarlo, también encontraremos lo que es el heterocigotas A mayúscula y A minúscula, que es todos los descendientes tendrán el mismo genotipo, A mayúscula y A minúscula, como acaba de decir. El fenotipo, si el alelo es el dominante, todos los individuos mostrarán el fenotipo asociado al alelo dominante, aunque aporten, por ejemplo, el alelo recesivo. Cuando cruzamos un individuo para dominante con una pura recesivo, todas las descendencias serán heterocigotas y mostrará el fenotipo de alelo dominante. Al terminar del cuadro de Punnett sacamos la proporción genotípica, que es A mayúscula, A minúscula. También para el fenotipo sería, si el alelo A es dominante, todos los individuos mostrarán el fenotipo asociado. O sea que el alelo dominante, aunque aporten el alelo recesivo, como quiera sería A mayúscula y A minúscula. La proporción genotípica daría 4 sobre 4, que sería A mayúscula, A minúscula, y la proporción genotípica, que sería 4 sobre 4, que sería individuos de color, todos los individuos serían de color amarillo. Muy buenos días, mi nombre es Anderly y estaré hablando sobre la segunda ley, la ley de la segregación. Esta ley establece que el gen recesivo se debe expresar en la segunda generación con una proporción 3:1. A continuación se lo voy a estar explicando en el cuadro. Entonces, en esta ley vamos a juntar dos chícharos de la primera generación heterocigoto. Entonces procedemos a hacer el cuadro. En esta parte de aquí y de aquí vamos a ordenar los alelos heterocigotos. Entonces procedemos a hacer los cruces. A mayúscula con A minúscula dan un chícharo homocigoto dominante amarillo. A mayúscula con A minúscula da un chícharo heterocigoto dominante también. Entonces, A minúscula con A mayúscula también da un chícharo heterocigoto dominante, porque A mayúscula siempre va primero. Si es mayúscula, siempre va primero, esa es la ley. Entonces, A minúscula con A minúscula dan un chícharo recesivo verde, homocigoto también. Entonces ahí se cumple el 3:1. Le estaré explicando cómo realizar un cuadro de Punnett. Antes que todo, un cuadro de Punnett es una herramienta genética que se usa para medir la probabilidad de heredar algún rasgo de un padre. Por eso estaremos completando y explicando este cuadro de Punnett. Y tomamos como referencia el experimento que Mendel realizó sobre los guisantes. Y tenemos aquí los alelos, que es A mayúscula, A minúscula, B mayúscula y B minúscula. Tenemos que siempre tener en cuenta que las letras mayúsculas son dominantes y las letras minúsculas son recesivos. Por lo tanto, siempre las letras mayúsculas siempre actúan por encima de las minúsculas. Y ahora tenemos que dar características a esa letra. Por ejemplo, A mayúscula, que es dominante, representa el color amarillo, y A minúscula, que es recesivo, representa el color verde. B mayúscula representa
textura lisa, que es dominante, y B minúscula, que es excesivo, representa textura rugosa. Y ahora tenemos que comenzar a completar el cuadro de Punnett. Pero antes de completarlo, tenemos que organizar eso para comenzar a llenar las casillas. Pero no se puede bajar directamente aquí, sino hay que, se puede decir que ordenarlo de la siguiente manera. Para comenzar a llenar tenemos que hacer este procedimiento. Tenemos que juntar A mayúscula primero con B mayúscula y lo bajamos y lo colocamos aquí. A mayúscula y B mayúscula. Y aquí también hacemos lo mismo. A mayúscula y B mayúscula. Y hacemos lo mismo pero ahora con la B minúscula. A mayúscula. B minúscula, A mayúscula y B minúscula. Siempre tenemos que tener en cuenta que siempre las mayúsculas irán primero que las otras, por ejemplo, en la otra. Ahora vamos con la A minúscula con B mayúscula y A minúscula después con B minúscula de la siguiente manera. Después de que ya hayamos completado los aleros, tenemos que comenzar a combinar los aleros y comenzar a completar el cuadro de la siguiente manera. Primero combinamos este con este. Se puede decir que combinando los letras, que es A mayúscula, B mayúscula y B mayúscula. Y así seguimos con esto, así. Seguimos esta pues con esta y llenamos esta, después esta con esta, después esta con esta y completamos la primera línea de esta manera. A mayúscula, B mayúscula y B minúscula. Siempre tenemos que tener en cuenta la mayúscula y la minúscula para no confundirnos. Hacemos lo mismo aquí, A mayúscula, B minúscula y B mayúscula. Y aquí lo mismo, A mayúscula, A minúscula, B mayúscula y B minúscula. Ya completamos la primera línea y ahora bajamos con la segunda de la columna. Después ahora comenzamos a combinar este con esto, con los que están arriba y sustantivamente así. Comenzamos a llenar. Ok. Después de que hayamos completado el cuadro, comenzamos a organizar esto, comenzamos a completar el genotipo que se hace de la siguiente manera. Se hace de la siguiente manera. Buscamos las combinaciones que sean iguales. Por ejemplo, doble A mayúscula y doble B minúscula. Buscamos por el cuadro si hay otra combinación en las casillas iguales. Si no lo hay, pues hacemos así. Como puede ver, puse a doble A mayúscula y doble B minúscula, una entre 16. ¿Qué quiere decir una de 16? Una de 16 significa que de las 16 casillas solamente hay una doble A mayúscula y doble B mayúscula. Y seguimos así hasta completar las 16 casillas. Seguimos con esta. Ahora buscamos en las otras casillas alguna combinación que sea igual que esta.
hay una aquí y vemos. Como no hay más, entonces ponemos 2 de 16. Y así seguimos hasta completar las 16 casillas. Ok, después de que hayamos completado el genotipo, tenemos que pasar al fenotipo, que es ya dar todas las casillas, o sea, de las combinaciones, de cuáles guisantes salieron con cada característica. Por ejemplo, empezamos a hacer los fenotipos. Para saber cómo sacar el fenotipo, tenemos que siempre tener en cuenta la dominante y la recesiva. Por ejemplo, si en una combinación, por ejemplo en este caso, como es AA mayúscula y W minúscula, pues buscamos la característica de esas letras, o sea, de las dominantes, que aquí es color amarillo y textura lisa, y hacer una gráfica de eso. Ahora, tenemos que ver cuántos guisantes hay amarillo y lisa. Y para saber eso tenemos que tener en cuenta los dominantes. Por ejemplo, en este caso, como podemos ver, hay una recesiva. Pero como hay una B que es dominante, ya la domina sobre la recesiva. O sea, que se pone la textura de la dominante, la característica se pone, y ya no se toma en cuenta la recesiva, ya que hay una dominante. Entonces esa sería también amarillo y lisa. Ahora vamos al siguiente caso. En el caso de que haya dominante y recesivo, o sea que haya AA mayúscula y W minúscula, pues ahí ya aplica el recesivo. Como ya no hay B dominante y solamente hay recesivos, pues se pone la característica recesiva de las B, que es textura rugosa. En ese caso ya sería color amarillo y textura rugosa, ya que no hay dominante, y hacer dos recesivas se combinan y forma su característica, y así buscamos todos. Como son 16 casillas, nos tiene que dar una proposición de 9, 3, 3, 1 de la siguiente manera. Vamos a realizarlo. Ok, ya está resuelto los fenotipos y nos dio la proposición de 9, 3, 3, 1. ¿Y cómo me dio así? Pues de la siguiente manera. Como les expliqué antes, como dije, amarillo y lisa son los dominantes de A y B, o sea, la característica de A, B. Ya que son dominantes, pues sumamos todas las combinaciones que tenían esas dominantes, que tenían A mayúscula y B mayúscula, sin importar que en su combinación hubiera una A recesiva, o sea, minúscula, una B recesiva minúscula. Si de la siguiente manera nos dio 9, porque de esta manera A mayúscula, B mayúscula, como son dominantes, pues ya hay una. Esta, como tiene la A dominante y la B dominante, son 6, son 3. En este caso también cuenta, son 5 ya. También porque tiene la A mayúscula y la B mayúscula, que son 4, que ya con eso dan 9. Ya de aquí hacia abajo ya, en este caso ya las combinaciones cambian, como por ejemplo la amarilla y la rugosa, que son la A mayúscula y la B minúscula.
ya que AB2 recesiva y en la textura AB2 recesiva y ya no habe una dominante, pues ya la recesiva se manifiesta en el proceso. Por ejemplo, en esta, como es doble A mayúscula y doble B minúscula, pues ahí se manifiesta la textura rugosa. En este caso también aplica, ya que hay una dominante, pero en la vez ya son excesivas. Y aquí también aplica. Entonces total nos da 3 en amarillo y rugosa. O sea, tenemos de los 16 guisantes, nos dio 9 guisantes amarilla y lisa y 3 guisantes amarillo y rugosa. Ahora vamos a pasar a verde y lisa, que es, como expliqué antes, que en este caso son A minúscula y B mayúscula. Como son A minúscula y ya no se manifiesta la A mayúscula, que es la dominante, pues ya se manifiesta la textura excesiva, que es el color verde, pero hasta la B mayúscula se manifiesta el dominante, que es la textura lisa. Entonces el total de combinaciones que tienen la B mayúscula, que es dominante, y la B minúscula, que son excesivas, el total de combinaciones así son 3. Por eso son 3 guisantes verde y lisa. Ahora de las 16 casillas hay una, que es ya ese caso no hay dominante, son todas recesivas. O sea, doble A minúscula y doble B minúscula, que son recesivas. Entonces ya no en esa combinación no va a haber mayúscula, o sea, no va a haber dominante, pues se manifiesta la característica recesiva, que es el color verde y el color rugoso, y nos da la proposición 3, 9, 3, 1, o sea, 9, 3, 3, 1. Y ya hubiéramos completado ya el genotipo y el fenotipo. Se le puede sacar también por ciento a esta operación. ¿A qué me refiero el por ciento? O sea, el 100% del cuadro, el por ciento que nos dio cada guisante. O sea, cuál fue el por ciento que salió el guisante amarillo y lisa, el por ciento que salió amarillo y rugosa, verde y lisa, verde y rugosa. Sacar el por ciento de la siguiente manera. Ok, ya hicimos los porcientos de las proposiciones que nos dio. De 100% de las combinaciones que nos dio, el 56.25% salieron amarillos y lisa. El 12.5% salieron amarillo y rugosa. El 12.5% salieron verde y lisa. Y el otro 6.25% salieron verde y rugosa. Entonces ya ahí concluimos nuestro cuadro de Punnett. Siempre toma en cuenta la mayúscula y minúscula. La mayúscula son dominantes y las minúsculas son excesivas. Y siempre toma en cuenta eso. Espero que haya gustado mi explicación y pasamos a mi siguiente compañero. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Mariana Rivera Martínez y yo les estaré hablando sobre la importancia y aplicaciones de las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son fundamentales para comprender la genética y la herencia. Son aplicadas en la biología, la medicina, la antropología y la agricultura. Su importancia es que permiten comprender cómo se transmiten los trazos de una generación a la siguiente. También ayudan a entender la genética y qué determina el fenotipo de los individuos. Sus aplicaciones permiten predecir las características de la descendencia de padres con composición genética no determinada. También ayudan a predecir el patrón de herencia en los seres humanos y a resolver problemas genéticos. Ok, bien, ahora vamos a entender algo más sobre la genética, sobre las leyes, sobre el procedimiento práctico que se llevó a cabo, el cual lo llevó a